Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Brenda Musaleno y hoy les voy a platicar acerca de una teoría muy interesante y que nos va a ser de gran utilidad sin importar el área en la que nos desarrollemos, que es la teoría de las inteligencias múltiples. Muy bien, así que tenemos aquí los objetivos. El primero de ellos es ampliar nuestro criterio acerca del concepto de inteligencia, facilitar la manera en que aprendemos o enseñamos a los demás y también identificar actividades didácticas correspondientes a cada tipo de inteligencia múltiple. Y para empezar a hablar de este tema, vamos a ver esta imagen en la que tenemos animales de varias especies, un mono, un pingüino, un elefante, y aquí el profesor o el que va a evaluarlos dice, para que la selección sea justa, todos tienen que presentar el mismo examen. Por favor, suban al árbol o suban el árbol. Y si se dan cuenta, el único que podría lograr esta actividad es el mono. Los otros quizás lo intenten, pero se les va a dificultar mucho. Y esto es justo un modelo de lo que pasa muchas veces en la educación tradicional, donde encontramos que no todos tenemos las mismas competencias o habilidades y sin embargo todos somos calificados o juzgados bajo el mismo sistema. Así que precisamente este tema de las inteligencias múltiples que propuso Howard Gardner, un profesor que ahorita vamos a ver su foto y hablar un poquito más de él, pero él nos platica que la inteligencia es la capacidad que tenemos cada uno de nosotros para resolver problemas cotidianos o para ofrecer servicios dentro del propio ámbito cultural, es decir, cosas que sean funcionales para nosotros mismos o la sociedad. Y se trata de destrezas que vienen marcadas a veces desde nuestra genética, es decir, tal vez mi físico me ayuda más a desenvolverme en ciertas actividades o algún área de mi cerebro que tengo más desarrollada, pero eso no implica que no podamos desarrollar otro tipo de habilidades. Y podemos potenciar también estas habilidades gracias al medio ambiente y bueno, también a veces puede ser algo contraproducente el ambiente en el que nos encontramos, nuestras experiencias, la educación que recibimos y a partir de todos estos factores que influyen fue que Howard Gardner desarrolló esta teoría de las inteligencias múltiples alrededor de hace como 30 años. Y no solo tenemos una capacidad mental, sino que él propone ocho de ellas, ocho inteligencias o áreas de inteligencia. Y para reflexionar, aquí tenemos estas tres imágenes y también estas tres palabras. Son adjetivos que describen a alguna de estas personas que tenemos aquí. Es talentoso, hábil o inteligente. Así que ustedes, ¿qué creen? ¿Qué, qué etiqueta le pondrían, por ejemplo, a este explorador que seguramente es muy bueno para localizar lugares en territorios desconocidos, conocer la flora y la fauna del lugar? Luego tenemos a este pequeño que se ve que tiene unas ecuaciones y fórmulas muy complicadas para su edad detrás de él y que ya las está inteligiendo o desarrollando. Y después tenemos también a esta pequeña niña que está tocando el violín, un instrumento que requiere ciertas destrezas, tal vez conocer o leer una partitura. Entonces piensen ustedes a cuál le llamarían. Él es el talentoso,
o ella es la inteligente o él es el hábil. Y probablemente vamos a encontrar que en nuestra colectividad vamos a denominar que el explorador es hábil y que el niño es el inteligente y la niña es la talentosa porque se trata de música. Y es precisamente esto lo que Howard Gardner nos dice, no, todos ellos son inteligentes a su manera. ¿Y por qué no llamamos al niño talentoso con las matemáticas? A veces puede ser, pero normalmente decimos, esa persona es inteligente. Y es muy interesante lo que propone este psicólogo y también profesor de, de Harvard, de la Universidad de Harvard. Él es estadounidense, aquí tenemos su foto y justamente habla de cómo a partir de la revolución industrial, el sistema educativo no ha cambiado casi nada a lo largo de los años, es la misma manera de evaluar, de enseñar, de decir esta persona va a ser exitosa y esta no, porque esta saca un 10 y esta saca un 6. Y justamente nos invita a reflexionar a que gracias a las nuevas tecnologías que tenemos, las tablets, en las computadoras, pues esto ya se pudo adecuar de muchas maneras a la educación para que cada niño aprenda de la manera que su genética o tal vez su desarrollo, su ambiente le facilita de una mejor manera. Así que vamos a ver estas inteligencias múltiples que Howard Gardner describe, que son 8. Tenemos la lingüística con una serie de actividades que se pueden dar una idea a qué se refiere, como el leer, escribir, hablar, escuchar. Después tenemos la lógica matemática, como sumar, pensar críticamente, razonar, experimentar con nuestro entorno, incluso con la regadera, ¿no? ¿Qué pasará si yo le abro a esta temperatura o si yo agrego cierta cantidad de sal a la comida? No sé, hasta en eso puede ser el experimentar. Luego tenemos la visual espacial, que es el ver, el percibir los colores, replicarlos en una pintura o dibujo, el imaginar en la noche y ver que tenemos ciertas imágenes muy, muy claras en lugar de sonidos o de palabras, y también la ubicación de decir, ah, mira, yo no sé cómo se llama esta calle, pero sí sé que está aquí la tienda de Don Pedro. Luego tenemos la inteligencia corporal, que es nuestra destreza con las cosas, que también es la cinética, como construir, actuar, tocar, moverse, bailar, todo lo que expresamos con nuestro cuerpo. Él también considera que la música, la inteligencia, puede llegar a ser musical, porque piensen ustedes en una partitura muy compleja y no es nada fácil, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí em, la capacidad de interpretar los sonidos adecuados, darle a la nota con nuestra voz, el rapear, que es esta destreza de usar también las palabras, la lingüística, con un ritmo, como el que también se usa en las baterías o incluso para jugar con instrumentos musicales o improvisar como lo hacen también en el jazz. Después él nos describe la inteligencia interpersonal, que es compartir, enseñar, colaborar, interactuar, es decir, lo que yo hago con el entorno, con los otros, con las personas, a diferencia de la intrapersonal, que se trata de mi interior, conmigo mismo, mi pensamiento, de estar reflexionando en mi propia mente sin necesidad de interactuar tal vez con otros. Y por último nos describe la naturalista, que es el experimentar en el exterior. Tenemos también conectar con seres vivos como los animales, cuidarlos,
identificarlos y explorar también a lo mejor en un campo, en una selva, en, en el mismo entorno en el que nos desenvolvemos. Y para esto yo les traje unos ejemplos para empezar con la inteligencia musical, que aquí ya nos describe algunas de las actividades y también vemos que está presente en personas que se dedican a la composición, a los directores de orquesta, críticos musicales, músicos y también a los oyentes sensibles de la música que lo disfrutan mucho. Y en este ejemplo tenemos a Mozart, que sin duda fue alguien muy sobresaliente en esta área, pero que si ustedes indagan un poquito más en su biografía, él carecía de muchas habilidades sociales, entonces vemos cómo había tal vez un desbalance entre su inteligencia emocional y también su inteligencia interpersonal en este caso. Entonces es justo eso, que busquemos un equilibrio, desarrollar para las que más tenemos facilidad y también estimular las otras de las que carecemos. Después tenemos aquí la inteligencia cinético-corporal, que es la que veíamos en la imagen como solo corporal, y aquí nos habla de otras destrezas que se manifiestan también en atletas, en bailarines, incluso en cirujanos por la gran precisión que ellos necesitan en sus manos para realizar cortes o alguna eh, suturar una herida. También los artesanos en el arte que imprimen en sus obras. Y aquí tenemos de ejemplo a Nadia Comaneci, que se presentó en las Olimpiadas en París. Y vemos aquí una foto donde ella pues está haciendo el uso de su cuerpo con una exactitud y precisión admirables. Después tenemos aquí también a un científico muy famoso que desarrolló precisamente su inteligencia lógico-matemática al punto de llegar a esta teoría de la relatividad y justo nos habla de esta inteligencia que se presenta en científicos, en matemáticos, en contadores, en ingenieros, analistas de sistemas que se relacionan muy bien con este mundo de la razón por la parte de los números y también de la lógica y cómo eso se puede aplicar a la creación de máquinas, de sistemas, porque todo también sabemos que involucra las matemáticas. Pero si ustedes también saben un poquito de lo que se comentaba, que no sabemos si es del todo cierto o no, de Albert Einstein, es que podía pasar días sin tal vez tomar una siesta o bañarse por el hecho de seguir desarrollando esta parte. Entonces es justo, de nuevo, buscar ese balance. Después tenemos la inteligencia lingüística, que además de las destrezas que ya mencionamos, la vemos presente en escritores, en poetas, en periodistas, en oradores, que se les facilita mucho el uso de las palabras, el distinguirlas, el ver una palabra escrita y saber qué quiere decir, sentir lo que quiere comunicar. Y en este caso tenemos a William Shakespeare, que gracias a su obra y a todas sus pequeñas obras de teatro que escribió y novelas, pues sabemos que el idioma inglés, así como lo es también Cervantes para el español, pues fue un gran precursor antecedente de todo este sistema de lengua, de vocabulario. Y después tenemos a nuestra inteligencia visual espacial, que es la manera de percibir en las dimensiones, no solo una imagen plana, sino eh, todo lo que implica el percibirla, ¿no? El visualizar a lo mejor cómo se ve un edificio desde arriba o un plano
por ejemplo, quienes ven esto mucho son los pilotos en las rutas que llevan, los marinos, que tal vez para una persona que no tiene muy desarrollada esa inteligencia, decimos, bueno, es el mar, pero ¿cómo te ubicas en la inmensidad, ¿no? Pero ellos distinguen este espacio y los vientos y bueno, tenemos también a los escultores, a los pintores, a los arquitectos y como ejemplo tenemos a Vincent Van Gogh, que fue un pintor que podía reproducir esto en sus imágenes, que a veces hasta nos da la ilusión de que la imagen se está moviendo, de tan bueno que él era para percibir esto y cómo él expresaba esto con formas y colores. Seguimos con la interpersonal, que hablamos de estas habilidades sociales para convivir con los demás, pero también están presentes en los actores, en los políticos, en los buenos vendedores y docentes exitosos. Entonces, aquí tengo de ejemplo a Brandon Fraser, que es un actor que logra expresar para los demás esas emociones y son comunicadores eh, que logran conectar con el público, es decir, con los demás, así como también estas otras categorías de personas y llegamos a la inteligencia intrapersonal, que es más en el interior, más en nuestro propio pensamiento y razonamiento, como lo desarrollaron muchos teólogos, filósofos y psicólogos que se meten un poquito más al interior del ser. Y en este caso tenemos a Platón, que fueron de las primeras personas que se pusieron a cuestionar el mundo de las ideas y un poco más de lo que pasa aquí dentro de nuestra mente. Y ya por último, tenemos la inteligencia naturalista, en la que pues vemos también que entran muchos botánicos, cazadores, ecologistas y paisajistas, incluso ganaderos o personas que se dedican al campo. Vemos que ellos saben de los tiempos, de los cultivos, que te saben decir que no debes de tocar esta guía porque entonces se va a secar, de cuándo es la temporada o qué es lo que necesita una planta para, para crecer, para no contaminarse. Y cada uno de nosotros tenemos todos estos tipos de inteligencias múltiples, pero lo interesante que propone Howard Gardner es que utilicemos la inteligencia perdón, las tecnologías para precisamente apoyar a los niños desde su formación básica a que ellos trabajen e interactúen con estas inteligencias. Así que como actividad vamos a leer estas actividades, bueno, sí, estas actividades, estos ejercicios, y ustedes van a identificar qué inteligencia predomina en cada uno de ellos para resolverlos. Entonces tenemos una entrevista en parejas, canciones inspiradoras, un teatro de pantomimas, creando una historia, descubre el refrán, la cucaracha, que parecía que habla de la canción, pero también es de repasar prendas de vestir. Y tenemos también aquí una de clave literaria y un misterio en un mapa. Así que vamos a realizarlo. Y ahora sí que identificamos cómo hay diferentes ejercicios para desarrollar estas inteligencias. Vamos a reflexionar también en cuáles son las ventajas de trabajar con estas inteligencias múltiples en el aula. Vamos a realizar este test de inteligencia múltiple que propone una universidad de nuestro país para que ustedes también identifiquen cuál es la mejor manera en la que pueden aprender. Y para complementar, tenemos esta entrevista a Howard Gardner cuando ganó el premio del Príncipe
de Asturias gracias al impacto que ha tenido precisamente su teoría en la educación. Y ya para concluir, recordemos cuáles son estos 8 tipos de inteligencia múltiple. Las vamos a ver rápidamente aquí para resumir, que son la lingüística, la lógica matemática, visual espacial, inteligencia corporal, musical, interpersonal, intrapersonal y naturalista. Y en esta reflexión y conclusión, también algo muy interesante de lo que nos habla Howard Gardner es precisamente el romper este esquema en el que el profesor es el dios del conocimiento, el que lo sabe todo, y dice, este niño sí va a ser exitoso, este no, y crea un nuevo panorama en donde el profesor es un guía que va a ayudar al niño a encontrar cuál es su tipo de inteligencia y además a mostrarle las actividades que le pueden ayudar a desarrollar y a estimular también las inteligencias que le están fallando un poquito. Entonces, como no todos somos iguales, no podemos enseñar a todos de la misma manera. Y gracias a las tecnologías podemos adaptar este aprendizaje a la inteligencia que se destaca en cada uno, que gracias a esta teoría de Howard Gardner podemos aprovechar y comprender nuestras competencias individuales y, por supuesto, esto va a tener un gran impacto en nuestra educación. Con esto terminamos. Muchas gracias por su atención.